Si lo que alguien te viene a decir y dice, esto es de parte de Dios y no concuerda con la palabra que Dios dice, no es de parte de Dios. Y nosotros como iglesia debemos ser muy cautelosos, porque la realidad, estamos en una era donde hay gente que muchos quieren ser profetas. Muchos quieren ser usados de parte de Dios y amén. Mas sin embargo, con esa palabra profética lleva un cargo bien importante de que si no es parte de Dios, yo llevo una responsabilidad bien grande. Y yo dije que Dios dijo eso. Yo estoy poniendo palabras en la boca de Dios que Él nunca dijo. Es bien esencial que la iglesia tenga oídos sensibles. ¿Cómo una persona puede contristar al Espíritu Santo? Viviendo una vida de pecado. Mi estilo de vida es completo. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, familia RCA. Gracias por este tiempo, por acogernos. Esto es tu espacio que está siendo de gran bendición para ti y toda tu familia. Hoy tenemos una invitada, la cual Dios nos trae desde Canadá, aquí en República Dominicana, y estaremos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y le damos la cordial bienvenida. Bienvenida, ungida. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Honestamente, son cosas inesperadas que uno recibe de parte de Dios. Son honores. Entonces, muchas gracias a ustedes y a su país por recibirme con mucho amor y con mucha gentileza. Qué bendición de verdad poderte tener aquí y separar agenda para que puedas compartir con nosotros, hablar del Espíritu Santo. Pero antes de, la audiencia quiere saber cuál es tu nombre. Mi nombre es Shirley Mayorga. Es un nombre en inglés, entonces no le voy a obligar a decirlo, pero ese es mi nombre. Amén. Shirley. Sí, Shirley. Ok. Yeah. Hablemos acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, yo creo que es una de las cosas sumamente esencial para la iglesia, es saber y conocer el Dios que le sirve. Porque eso nos da la habilidad de entender, cuando yo estoy leyendo las escrituras, qué exactamente lo que Dios me está diciendo. Uno puede ver cómo Dios resalta sus características y quién Él es a través de las escrituras. Entonces, la persona del Espíritu Santo es la tercera persona. ¿Y por qué le dicen la tercera persona? Porque es la tercera persona de la Trinidad que es introducido al ser humano. Entonces, el Espíritu Santo es un ser divino que no llega a tener una vista corporal como el resto de la Trinidad. Muchas personas no creen en el Espíritu Santo. ¿A qué se debe? Por la razón de esto. Porque la Escritura, bueno, puede ser por muchas razones, pero una de las razones es porque la Escritura lo introduce como a un ser en sí muy tarde dentro de las Escrituras. Uno no lo ve hasta el fin, como ya en el Nuevo Testamento, como un ser. En el Viejo Testamento se introduce como un poder. Entonces el Espíritu venía sobre la gente y por eso muchas religiones lo ven como una fuerza activa. Porque era un poder que venía sobre la gente, no habitaba dentro del hombre. Y por eso la gente tiene como un problema para aceptar ese concepto que en verdad es un ser. Hablemos de la característica del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Bueno, la característica del Espíritu Santo, ya hablamos uno, el Espíritu Santo te da poder. Y Jesús en Juan capítulo 16 habla muy específico de lo que el Espíritu Santo va a hacer dentro del hombre. Primero, que te va a dar poder. Y Jesús comienza a decirle a los discípulos, van a pasar por persecución, van a ser matados. Él ya le da como un advertimiento a los discípulos porque la realidad es que el evangelio iba a ser perseguido. Entonces él les dice, ustedes van a ser perseguidos. Entonces este espíritu le va a dar la valentía para poder continuar seguirme a mí.
porque sabemos que este caminar con Dios, yo no lo puedo hacer sin la habilidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser que me da la habilidad y las características para yo poder hacer las cosas a través de Jesús. Y yo no puedo hacer las cosas de yo sola. Si la iglesia de Dios no tiene el Espíritu Santo, entonces va a carecer del poder y de las actuaciones que Dios requiere para cada uno de nosotros. En esta actualidad vemos cómo muchas iglesias han crecido cuando eran pequeñas, manifestaban las obras del Espíritu Santo, pero en este tiempo, como ya son iglesias majestuosas, grandes, ya no se manifiesta el Espíritu Santo como se manifestaba cuando eran pequeñitas. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Esto es bien importante. El apóstol Pablo, cuando él escribe su carta a los Corintios, del capítulo 10 al capítulo 14, el apóstol Pablo resalta la necesidad de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque el problema que cada uno de nosotros carecemos es que yo necesito de usted de la misma manera que usted necesita de mí. El cuerpo de Cristo esencialmente requiere que, hay diferentes partes. Como el apóstol Pablo dice, no todos somos oreja, así como no todos somos los ojos, no todos somos manos, no todos somos pies. Entonces los dones del Espíritu y las manifestaciones del Espíritu es para que cada persona tenga una función dentro de la iglesia para en sí nosotros podamos ser un cuerpo de Dios holístico, un cuerpo de Dios entero, para que el mundo sepa en verdad quién es Cristo. Si nosotros no tenemos todos los componentes del cuerpo de Cristo, entonces carecemos de una oportunidad de saber otra faceta de quién es Dios. Mira, qué bueno. Es interesante esto porque hay personas que han dicho, yo necesito la llenura del Espíritu Santo porque no lo han recibido todavía. Han sido bautizados en agua, pero todavía no han recibido al Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede ser lleno del Espíritu Santo? Esto es bien importante porque yo me crié en un ambiente donde venía un predicador y le ponía la mano y ¡guau! Y la gente se movía y la gente decía, mira, la llenura del Espíritu Santo. Pero delante de un Dios tan grande, es imposible que el ser humano no reaccione. Eso no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es cuando yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí, que me habilita a vivir una vida cristiana. Porque cada persona puede ser tocado por el Espíritu Santo, porque esas son manifestaciones de Dios. Pero tener el Espíritu Santo por dentro es algo muy diferente. ¿Cómo adquirirlo? Llegar a los pies de Jesús y vivir una vida sincera. El momento que yo quiera vivir una vida sincera, ahora Dios viene adentro de mí y dice, yo puedo habitar dentro de ese. Pero si yo vivo una vida que yo no quiero vivir conforme a la ley de Dios, si yo no quiero vivir una vida que es conforme a Dios mismo y su palabra, entonces Dios no puede habitar dentro de mí. La Biblia dice que de una fuente no pueden fluir dos tipos de aguas. No. Entonces, para yo ser llena del Espíritu Santo, quiere decir que yo voy a ser una persona que va a llevar el fruto del Espíritu, como dice el libro de Gálatas, capítulo 5, que no son frutos, sino un fruto. Que cuando yo llevo el Espíritu, yo puedo tener paz, yo puedo tener fe, yo puedo tener benignidad, mansedumbre, templanza, amor hacia mi hermano, hacia mi prójimo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que lleva el Espíritu. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede reflejar amor. Imposible. Por esta razón, el concepto de amor del ser humano es bien diferente del concepto de amor que Dios tiene para con nosotros.
El amor de este mundo es que yo te amo porque tú eres esto. El amor de Dios es yo te amo aunque seas como esa persona. Dios te amó aunque eras pecador, aunque eras inmerecedor, aunque eras sucio. Entonces, el amor que Dios te da y te da la habilidad a través del Espíritu es amar a tu hermano aunque él te falló. Amar a tus enemigos y darle la otra mejilla, como dice Jesús. Si ellos te quitan la capa, tú te quitas el manto entero. Yo te lo doy. ¿Por qué? Porque yo tengo el amor de Dios y yo soy tolerante a ti. ¿Por qué? Porque yo te debo demostrar el amor que Jesús me brindó a mí. Hay personas que aún manifiestan, supuestamente, entre comillas, la obra del Espíritu Santo, pero tiene odio y raíz de amargura en su corazón. Este es un problema cósmico de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los anclamos que es una persona que tiene a Dios simplemente porque los dones se están reflejando. Acuérdese que Dios dice en Mateo capítulo 7 que muchos van a profetizar en su nombre, Sí, claro. van a echar fuera demonios, gente van a ser sanadas, pero acuérdate que Dios lo hace por la misericordia de los muchos, no por ti. Porque ya siendo una persona supuestamente salva, yo tengo conocimiento de que yo debo de vivir una vida adecuada. Vamos a dar un ejemplo, Sansón. Sansón era un hombre que aunque vivía una vida pecaminosa, fue sellado y escogido de parte de Dios como un Jofet, un libertador de parte de Dios. Y aunque él vivía ese estilo de vida, por el bien del pueblo, Dios venía sobre él y el Espíritu Santo llegaba y le daba poder para pelear contra los filisteos. Así es. Entonces, acuérdese que Dios te puede usar a través del Espíritu, pero no quiere decir que vivís en el Espíritu. Jesús le dio una encomienda a sus discípulos y le dijo, no salgan de Jerusalén antes de ustedes ser investidos, o sea, antes de ustedes recibir al Consolador que es el Espíritu Santo. Hay muchas personas que se están movilizando sin esa confirmación de Dios hacia otros lugares. Y por eso hay personas que han quedado en vergüenza. Porque una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es moverse bajo una confirmación en Dios. No sé si me doy a entender. Sí. Entonces, esas personas que se mueven bajo su dirección y no de la dirección de Dios, ¿qué pasaría con esas personas? Puede ser pastor, puede ser evangelista, puede ser cualquier líder. De esto se trata. Que cuando muchas veces nuestro querer es mucho más grande que nuestra obediencia. Nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios. Yo conozco, de hecho, alguien que Dios nunca quiso que fuera pastor. Aún así tomó el pastorado. Wow. Y peleó con Dios 13 años. 13 años. Su llamado es evangelista. ¿Usted lo ve? Él consigue las almas en 2-3 segundos. Un don increíble para convertir las almas hacia Dios. Pero él quería ser pastor. Entonces, lo que pasa muchas veces es que nosotros tenemos un querer, pero la obediencia que debemos tener para Dios es bien específica. Lo que Dios quiere para mí muchas veces no va a parecer lo que yo quiero. Damos un ejemplo de Jonás. El querer de él, el corazón de él, no fue a salvar a la gente de Nínive porque eran gente mala. Mas sin embargo, Dios dice, vaya y predique.
esto es lo que yo te estoy mandando a hacer, porque esta es mi voluntad. Nuestro corazón es, como dice la Escritura, es bien engañoso. Nosotros en sí no sabemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es revelada a través del Espíritu. Yo llego a entender exactamente lo que Dios quiere para mi vida cuando yo tengo un oído presto para escuchar lo que Él quiere para mí. ¿Cómo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo? Mira algo bien increíble. Samuel. La Biblia dice que él iba a ser un profeta. Y él fue entregado a los pies de Elí. Y desde muy pequeño Dios ya estaba entrenando el oído de Samuel para reconocer entre la voz de él y la voz de Dios. Nosotros tenemos que ser tan sensibles. Acuérdese que esto es bien importante. Que Jesús, especialmente en Juan capítulo 16, Jesús dice algo bien esencial. Él dice que el Espíritu habla lo que yo digo. Entonces el Espíritu Santo habla lo que Jesús dice y Jesús dice lo que el Padre dice. Entonces funciona de esta manera. El Padre da su voluntad. Jesús es la palabra, Él es la ley, Él es la voz de Dios. Y el Espíritu Santo habla lo que Jesús dice. En otras palabras, si Dios te dijo algo y no concuerda con lo que dice la Biblia, no es cierto. No importa lo que quien diga, la Biblia es la última autoridad. Y si lo que alguien te viene a decir y dice, esto es de parte de Dios y no concuerda con la palabra que Dios dice, no es de parte de Dios. Y nosotros como iglesia debemos ser muy cautelosos, porque la realidad, estamos en una era donde hay gente que muchos quieren ser profetas. Muchos quieren ser usados de parte de Dios y amén. Mas sin embargo, con esa palabra profética lleva un cargo bien importante de que si no es parte de Dios, yo llevo una responsabilidad bien grande. Y yo dije que Dios dijo eso. Yo estoy poniendo palabras en la boca de Dios que Él nunca dijo. Es bien esencial que la iglesia tenga oídos sensibles. ¿Cómo una persona puede contristar al Espíritu Santo? Viviendo una vida de pecado. Mi estilo de vida es completamente esencial para mi vida cristiana. Si yo no tengo dominio sobre mis pensamientos, que desafortunadamente es la parte más importante de nuestra vida espiritual, pero es la parte que la gente menos conoce, es menos expuesta. Y de hecho estábamos hablando de esto en la predicación de anoche, Mateo capítulo 15, que Jesús dice, este pueblo de labios me honra. Sí es. Nosotros por afuera alabamos a Dios, vivimos estilos de vida que aparentan piedad, mas sin embargo el corazón está muy lejos de Él. Eso contristece al Espíritu, que yo pretenda vivir una vida que en sí yo no la quiera vivir. Dios no requiere de ti que tú pretendas hacer algo. Él requiere de ti que tú vivas una vida de sinceridad. Desde el momento que yo soy sincera conmigo misma, yo puedo decir, Dios, yo tengo esta debilidad. Dios, yo estoy batallando con esto. Esto es mi flaqueza. Desde el momento que yo puedo hacer eso, yo puedo venir ante los pies de Cristo y Dios me va a ayudar. Pero si yo no soy sincera conmigo misma, entonces yo no voy a ser sincera con Dios. Wow. Interesante. De verdad que la gente han malinterpretado y han dicho que nosotros, los protestantes, le servimos a tres señores, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos no saben que son tres en uno, ¿entiendes? Porque hay muchas religiones
que dicen que el Espíritu Santo no existe, ¿entiendes? Dicen Sí. que no existe y es el consolador que Jesús nos dijo a nosotros que iba a dejar para que estuviera con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Hablemos un poco acerca de algunas religiones que no creen acerca del Espíritu Santo. Bueno, vamos a dar un buen ejemplo. Los testigos de Jehová piensan que es una fuerza activa. ¿Y por qué lo piensan? Porque de lo que hablamos en el comienzo, el Espíritu de Dios venía, porque ellos en sí usan ciertas partes de la Biblia, pero no todas. Creen que el Espíritu Santo viene sobre la gente y solamente les da una habilidad, pero no lo piensan que es Dios mismo viviendo y habitando dentro del ser humano. Hablando de los islámicos en sí no tienen ningún sentir de qué es el Espíritu Santo, porque ellos piensan que solo hay un Dios que se llama Alá y que todos los otros que fueron escritos son sus profetas. Y que la fuerza, la habilidad para yo llegar al cielo, se trata de mi propia piedad. El problema con esos conceptos, la religión cristiana, digámosle religión, es la única religión en el mundo que dice que tú no puedes justificarte a ti mismo. Yo no puedo llegar hacia la piedad sola, sino que la obra de Jesús morir en la cruz y el Espíritu Santo que viva dentro de mí, que me justifica y me guía hacia toda verdad y toda justicia. Porque esas religiones, como ejemplo, como mencionas, los islámicos, que creo que ellos adoran a Alá Sí. y su Dios, su patriarca, vamos a decir, Mahoma. O sea, ellos tienen su creencia, pero no creen en la obra redentora del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. Ellos simplemente, como todo el resto de las religiones del mundo, creen una justificación propia. Si yo sigo estas reglas, yo voy a poder llegar al cielo. Pero Jesús vino y completamente desaborotó ese concepto, porque ese era el concepto de los fariseos. Los fariseos decían, bueno, sigan estas leyes para recibir, para ser personas piadosas. Sigan estas leyes y ustedes van a ser justificados. Mas, sin embargo, Jesús dice, bueno, porque es tan fácil seguir los 10 mandamientos, no matarás. Es bien fácil. Yo diría que el 98% de personas en el mundo entero nunca ha matado a nadie. Es un mandamiento bien fácil. Pero Jesús viene y dice, bueno, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Porque no se trata de no solo matar, sino que si miraras a alguien con odio, a tu hermano con odio, entonces ya lo mataste. Son cosas que el corazón necesita ser completamente convertido. Y eso es solo a través del Espíritu. Por eso el cristianismo en sí nos revela que yo soy dependiente del Padre que da la autoridad, el Hijo que da la redención, que me limpia de todo pecado para yo poder presentarme delante de Dios, y el Espíritu Santo que me da la habilidad para poder vencer mis propias tentaciones, vencer mis propios deseos. Hay veces que en las iglesias surgen algunas manifestaciones, como hablar en lengua, como danzar, como correr. Mucha gente le llaman desorden a eso. Uh-huh. Y otros le llaman que es el mover del Espíritu Santo. Hablemos un poco de esto. Eso, mire, es un tema bien interesante porque muchas veces, y esto es bien difícil para captar, pero deme un segundo para explicarme. Las manifestaciones del Espíritu Santo y la cultura son dos diferentes cosas. Ok. Usted va a África
y la gente se mueve con la música. Ya vi que también en la República Dominicana también la gente se mueve con las alabanzas. Algo bien lindo. Usted va a Puerto Rico, la gente se emociona mucho también con el poder del Espíritu Santo. Usted va a Norteamérica, es otra cultura. Pero el hecho que el Espíritu Santo venga sobre mí, y hay cosas que sí son bíblicas, el hablar en lenguas, el profetizar, todas esas cosas son parte del mover del Espíritu, y eso no es desorden. Muchas veces se trata que las gente carecen de fe. Dicen, bueno, Dios ya no habla en este tiempo porque no tienen fe. Hablar en lengua, mucha gente dice, ¿qué es eso? Porque no tienen fe. Tal vez porque Dios no lo ha tocado a ellos en esa manera, ellos piensan que no puede suceder. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestros corazones, que nosotros bloqueamos ciertas manifestaciones del Espíritu, como por ejemplo las sanidades. Hay mucha gente que no cree en las sanidades. Y hasta se burlan de predicadores, de ministros que llegan y Dios lo usa en eso específicamente. Y la gente dice, eso no es cierto, eso es falso. Porque nosotros carecemos de fe. Ese es el problema. Sí, porque hablar de este tema muchas veces decimos, wow, es un tema muy amplio. Sí. Es el tema del Espíritu Santo, porque hay personas que nos tildan a nosotros como de loco. A nosotros los protestantes, los que manifestamos la obra del Espíritu Santo, dicen que el Espíritu Santo es ordenado. Mucha gente dice, el que tiene el Espíritu Santo no puede caer al piso, el que tiene el Espíritu Santo no puede estar corriendo, no puede estar brincando. El Espíritu Santo es ordenado. Y eso lo entendemos, que el Espíritu Santo es ordenado. Pero hay veces que sientes el toque del Espíritu Santo y no puedes estar tranquila. Imposible. Tienes que sacudirte, tienes que correr, tienes que hacer algo. Llorar. Como por ejemplo, yo no soy una persona que me revuelco ni nada, pero cuando Dios me toca, yo lloro como una niña. Yo, de naturaleza, yo no lloro. Yo he llorado como 5 veces en mi vida entera. Pero cuando Dios llega y me ministra, es inevitable. Yo me tiro al piso, yo lloro. De verdad, porque el Espíritu Santo tiene diferentes formas como tratar con nosotros. ¿Mm? Y por eso que es un tema muy importante hablar de la persona del Espíritu Santo. ¿Y cuál sería tu consejo para la iglesia actualmente? Avivar lo que es los dones del Espíritu Santo en este tiempo que están careciendo. Eso exactamente. Usted puede ver, hay ciertas iglesias que tal vez se mueven en lo profético. Hay ciertas iglesias que tal vez se mueven en la palabra, en la enseñanza. Hay ciertas iglesias que se mueven en diferentes facetas. Pero la obra del Espíritu Santo, acuérdese que cuando Pablo le habla a la iglesia, le está diciendo, iglesia, es bien importante que conlleve todos los dones del Espíritu. Dentro de la iglesia debe haber predicadores, debe haber evangelistas. Dentro de la iglesia de Dios debe haber maestros, personas adecuadas para poder llevar la palabra de Dios y adoctrinar la iglesia, porque mucho de las iglesias ahora carecen enseñanzas. Y usted va a ver mucha gente que cargan Biblia, pero tal vez se saben unos versículos, pero no saben qué quieren decir esos versículos. Todo eso son dones del Espíritu. El don de lengua para edificar. La Biblia dice, Pablo nos dice, es para edificación de uno mismo. La profecía para edificación de los santos. Y para comprobar a la gente de afuera que Dios existe. Todas estas cosas son esenciales para la iglesia de Dios.
para que nosotros seamos hospedadores. También es un don del Espíritu, el don de servir. Sí, claro. Debe haber personas que tienen el don de fe. Estas son cosas que para nosotros poder ser una iglesia completa, deben de haber hermanos, hermanas que puedan dominar estos dones espirituales y tomarlo como algo en serio. Porque yo puedo ser maestra en mi iglesia. Muy bien, me pueden dar el título, pero si yo no paso estudiando la Biblia y servirle a Dios con excelencia. Porque esto no solo se trata de servirle a Dios. Yo debo de tratar de servirle a Dios con excelencia. Y si Dios me dio ese don de maestra, yo necesito de poder invertir mi tiempo para poder ejercer ese don a su completa totalidad. Sí, porque como estamos hablando, los dones están allí. Sí. Lo único que hay que buscarlo. Sí. Están ahí. Y vemos que la iglesia está careciendo mucho de los dones del Espíritu Santo en este tiempo. ¿Cuál sería? Ya te pregunté, pero yo quiero que tú le digas a la audiencia que ahora mismo te está viendo, ¿cuál sería tu consejo para aquellas personas que todavía no han sido llenas con el Espíritu Santo? Mi consejo es simple. Pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios porque es algo que cada uno de nosotros necesitamos. Yo no puedo vivir una vida cristiana si yo no tengo el Espíritu Santo. Segundo, es el sello de que yo soy hija o hijo de Dios. Si yo no tengo al Espíritu de Dios, entonces yo no soy hija de Él. Es simple. Y si yo quiero ir al cielo, yo necesito el Espíritu Santo. Muchas personas dicen, yo sí soy hijo de Dios, pero están descarriados, están apartados allá afuera. Sí, pero eso es lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo es la evidencia de que somos hijos de Él. Eso es parte. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos hablado, que el Espíritu Santo es el que nos da la habilidad a vivir una vida piadosa. Jesús dice en Juan capítulo 16, dice que el Espíritu os guiará a toda justicia. En otras palabras, que mi mente, la mente del ser humano, piensa, esto es justo, esto no es justo. Pero Jesús dice, esta es mi justicia. Entonces yo el Espíritu de Dios me guía para yo poder comprender la voluntad de Dios en todas las facetas de mi vida. Y por eso nosotros caminamos muchas veces sin rumbo, porque no somos personas que nos dejamos guiar por el Espíritu que vive muy dentro de nosotros. De verdad que ha sido un privilegio poderte tener aquí y hablar de este tema, un tema que quizás no se habla mucho, que está careciendo en estos tiempos, hablar de la persona, del Espíritu Santo, hablar de la Trinidad. Y de verdad que muchas personas del otro lado, usted que está ahí viéndonos, yo sé que usted está siendo edificado. Y gracias por quedarte hasta el final y ver este contenido de RCA Radio Cielos Abiertos. Mira, un privilegio. Dios nos trajo una misionera, una sierva de Dios desde Canadá para hablarnos de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por el privilegio. De verdad que es un sumo gozo para nosotros tenerte aquí. Y esperemos, es la primera vez, pero esperemos que no sea la última. Amén. Amén. Tan solo que me invite, yo estaré. ¿Qué tiempo vas a durar aquí en Dominicana? Yo regreso a casa el 19. El 19. Sí, de este mes. Ella es una misionera y anda predicando. ¿Cuántos países ya has viajado? Para predicar, este sería el cuarto. El cuarto. Sí. ¿Cuáles son los otros? Chile,
Pasé mucho tiempo en Chile. Yo diría que es mi nación favorita. ¿Qué tiempo duraste en Chile? Casi 4 semanas. 4 semanas en 3 Chile. semanas y media. Wow. Sí. Y lo pude disfrutar del norte al sur. Sí. Sí. Ok, o sea, como lindo. decimos, peinate todo Chile. No todo, Casi todo. pero mucho de Chile, mucho Ok. de Chile, sí. Es un país bien lindo. He ido a Colombia y estuve 2 semanas en Colombia y 3 semanas y medias en New York, más en la área de Brooklyn y New Jersey, Long Island. Ok, de todos esos países que has viajado, ¿a cuáles te encantó más? Chile. Por la razón de que el chileno tiene un ambiente bien precioso, eclesiástico, absolutamente lindo. Cuando están las alabanzas, no hay ni una persona que no está cantando. Todos están cantando, hay una gran pasión para Dios, el evangelio se mueve de una facilidad bien linda en ese país y son bien reverentes hacia Dios. Y el amor que el chileno le brinda al extranjero es bien único también. Sí. Y son bien hospedadores. Yo amo Chile. Sí. ¿Y cómo te has tratado aquí, República Dominicana? Muy bien, muy bien. Obvio, cada país tiene sus diferentes culturas, entonces todavía estoy aprendiendo la cultura dominicana y todo ha sido muy bien, muy amorosos y me gusta también el ambiente eclesiástico de la dominicana porque son bien alegres, a mucho entusiasmo cuando se trata de la prédica, de la palabra. Y eso me encanta porque de todos los elementos de un servicio, a mí me encanta la palabra. Entonces, cuando miro a los dominicanos que se envuelven mucho en la palabra, uno se siente como bien en casa. Si te tocaría vivir, sea en Centroamérica, ¿qué lugar tú escogerías? O sea, ¿En Centroamérica? sí, o sea, Suramérica es. ¿O Suramérica? No, Suramérica, cuando hablamos de Estados Unidos, Okay. Canadá, ¿verdad? Okay. Sí. Entonces, Centroamérica, cuando hablamos de República Dominicana, ¿no? Cuba, Okay. Chile. Sí. Yo viviría en Puerto Rico. Sí, yo fui a Puerto Rico el año pasado, como en octubre, noviembre, y la pasé muy, muy bien. Es un país bien lindo y en sí la gente son como los dominicanos, bien alegre, bien alegre. Y bueno, me encantó mucho. ¿Te encantó Puerto Rico? Sí, yo amo Puerto Rico. ¿Tu próxima gira dónde va a ser? A Cuba. A Cuba. Vamos a la isla de Cuba, pero yo ando sola. Pero a Cuba voy con un equipo de la iglesia que se están preparando. Tenemos alguien que está únicamente para servicio de jóvenes, se va a enfocar en la juventud. Otra dama que se va a enfocar solo en los niños, en el ministerio de los niños. Mi papá va a ir a ministrar a los líderes, a los pastores. Y otra dama que va a enfocarse más en la enseñanza y en el ministerio de damas. Entonces tenemos, yo diría, un equipo bien entero y vamos a hacer el trabajo del Señor. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 28 años. 28 años. Sí. Qué bueno. O sea, ¿en el ministerio qué tiempo tienes? Un añito. Sí. Wow. ¿Y qué tal la experiencia en el ministerio? Muy bueno. ¿Sí? Lo que Dios está trabajando en mi vida por el momento es fe. Porque aunque uno piensa que tiene fe, desde el momento que Dios lo lanza a uno y lo hace a uno hacer cosas que uno nunca ha hecho, requiere mucha fe. Mucha fe. Entonces lo que Dios me está enseñando en esta etapa es tener una fe mucho más allá de lo que yo pensaba que necesitaba. ¿Cómo fue tu llamado? Mi llamado fue hace 5 años. Dios usó a un varón que fue a predicar a mi iglesia y me ministró. Yo sentí a Dios, pero desde el momento que yo llego a casa, alguien me dice,
eso no fue Dios. Y de ese momento yo tuve muchas dudas, muchas inquietudes, y yo dejé que esas palabras se me penetraran dentro del corazón. Yo soy enfermera de profesión y lo que sucede es que de repente, de tanto amar mi trabajo y verlo como una vocación, porque yo le decía a Dios, yo quiero ser tus manos y tus pies en ese hospital. Yo le quiero brindar el amor de Dios a esas personas a través de mi trabajo. Y Dios lo hacía, pero de repente yo comencé a tenerle un odio a mi trabajo y no sabía de dónde venía. Y yo comencé a tener episodios de ansiedad, episodios de pánico que eran muy fuera de mi característica de personalidad. Yo no soy así. Soy una persona bien calma. De repente yo dije, bueno, Dios, lo que voy a hacer para calmar todos estos sentimientos, voy a soltar mi trabajo un poquito, voy a trabajar menos horas. Y de repente viene otro varón. Estamos hablando 5 años después. Viene y me confirma las palabras que me había dicho el varón hace 5 años. Y me abrió los ojos y era porque Dios me estaba tratando de despegar de mi trabajo para voltear mis pasiones para otro sitio. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos por qué estamos pasando ciertas cosas y es porque Dios se está diciendo, enfócate. Yo necesito que mires hacia este lado porque tu propósito en la vida no es ser enfermera. Eres predicadora, eres misionera. Y para mí eso fue un choque porque yo dije, Dios, ¿por qué yo? ¿Qué tiempo tienes siendo enfermera? 7 años. 7 años. Sí. Wow. Que de verdad que es un privilegio una vez más tenerte aquí con nosotros. Gracias por separar este tiempo, por estar aquí. Quiero que te despidas de la audiencia. Amén. Muchas gracias por estar conmigo, estar con el varón aquí y muchas gracias por escucharnos. Y le quiero dar muchas gracias también a este país que me ha recibido con mucho amor y de verdad estamos disfrutando el tiempo en la República. Entonces es un honor. Un saludo para tu familia allá en Canadá. Saludo a mi familia en Canadá, también tengo familia en los Estados Unidos y en Nicaragua. Un gran saludo a todos ustedes y los amo y obvio los extraño, pero estamos aquí ocupados en el Señor. Amén. Esto es RCA Radio Cielos Abiertos. De verdad que la bendición de Dios esté con ustedes. Usted que no se ha suscrito en nuestro canal, le voy a invitar a que se suscriba y también pueda compartir. Y déjenos su comentario, active la campanita de notificación para que cada vez que subamos contenido como este, le pueda llegar a ustedes. Que la paz de Dios reine con usted y con toda su familia. Bendiciones.